términos de la tecnología, y para esta ocasión he invitado a dos colegas con amplia experiencia en el uso de tecnología avanzada en cirugía ocular. Nos acompaña Óscar Guerrero. Óscar es segmentólogo, jefe del servicio de segmento anterior del Hospital Nuestra Señora de la Luz. Y tenemos la presencia de Jerry, el doctor Gerardo García. Es un viejo conocido, no por viejo, sino porque hace rato nos conocemos. Es retinólogo que hizo su especialidad en el Tecnológico de Monterrey, con carrera de medicina, y después hace su especialidad en la Asociación para Evitar la Ceguera, donde se vincula desde que arranca su especialización. Gerardo pues, es conocido en el área de la retina por tener múltiples publicaciones, artículos académicos, libros, editor de otras revistas, y es miembro de Sociedad de Retina y de Oftalmología en México e internacional. Ambos, Óscar y Gerardo, tienen una amplia experiencia en un equipo que estamos nosotros manejando desde hace relativamente poco, que es el Ingenuity, y por eso quería invitarlos para escuchar de primera mano la experiencia de ambos, uno como segmentólogo y otro como retinólogo. Le doy la bienvenida a ambos y entiendo que empieza Óscar. Óscar, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Saludo a toda la audiencia, a mi querido también amigo Gerardo García. Vamos a iniciar esta charla que vamos a hacer en dos bloques. Primero va la ciencia, que es el segmento anterior, y ya posteriormente va el relleno, que es retina. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la experiencia tanto personal como experiencia hospitalaria en el hospital donde un servidor labora. No tengo ningún interés comercial en toda la información que vamos a mostrar aquí a continuación. Bueno, como es sabido por todos ustedes que la tecnología no se detiene, y en el área de la medicina y específicamente en el área de la oftalmología, pues no es la excepción. Pongo simplemente este slide para ver cómo las incisiones y los capuchones correspondientes en la punta de facomultificación han ido avanzando desde los años 90 hasta los años próximos a cómo estamos haciendo las cosas así. Este es un simple ejemplo de cómo las cosas van avanzando en lo concerniente a cirugía de facomultificación. Y en materia de sistemas de visualización, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, yo he tenido el privilegio de utilizar la tecnología de visualización tridimensional desde el año 2016 con la compañía TrueVision. Hay que decirlo que en aquel entonces TrueVision tuvimos la oportunidad de probar sus prototipos a nivel privado, y es interesante mencionar lo que ocurrió al inicio para poder en consecuencia entender lo que vino después. Al inicio en los prototipos teníamos dos paneles, dos displays. Era una pantalla de 45 pulgadas, de 1080 píxeles, que en ese momento no sabíamos exactamente dónde se debía posicionar, y nosotros nos sentábamos más o menos alrededor de 60, 70 centímetros de esa pantalla, como pueden ver ahí en esta diapositiva. Y teníamos un segundo display de 65 pulgadas, cerca de 2.5 a 3 metros del cirujano. En ese prototipo teníamos delays importantes, de forma tal que era complicado poder establecer una cirugía de manera cómoda, y en algunas ocasiones llegábamos a tener diplopia o una pseudodiplopia con las pantallas de televisión, sobre todo con la pantalla que se encontraba a cerca de 3 metros. Y esto es importante mencionarlo por lo que vamos a continuación a comentar. Evidentemente, en el marco de la medicina y la tecnología, en otros rubros de la profesión a la que pertenecemos, esto también ha caminado a la par, inclusive antes que nosotros en la oftalmología. Los sistemas de visualización tridimensional e inclusive cirugía robótica ya añadida a estos sistemas de visualización son una realidad a nivel mundial, e inclusive en varios rubros de las distintas especialidades como son cardiología, urología, neumología, ortopedia
ya es sistemas que están validados y que son, inclusive marcan ya hoy los puntos más altos en cuestiones de resultados terapéuticos. De forma tal que en la oftalmología esto ocurrió, no sé si más lento, pero sí ha ocurrido en nuestro gremio. Y específicamente en el área a la que yo me dedico, que es el segmento anterior, pues no fue la excepción. El día de hoy estamos haciendo cirugía con la plataforma Ingenuity de la casa comercial Alcon, que todos ustedes conocen. Y con esta tecnología, en comparación con cómo hacíamos la cirugía desde el 2016 con el sistema TrueVision, hay que mencionar que Alcon adquirió los derechos del hardware de TrueVision y ellos mismos desarrollaron ya Alcon, su software, y por supuesto como la tecnología en sistemas de visualización y en paneles y displays evolucionaron, incorporaron una pantalla de televisión OLED de 65 pulgadas de forma tal que la visualización hoy pues es simplemente espectacular. Ya hablaremos un poco de los pros, contras de la utilización de esta tecnología. Y como le digo a los fellows y a los residentes con los cuales tengo el privilegio de trabajar en el hospital, pues hay que entender la tecnología para sacar el mejor partido, para sacar el mayor provecho. Entonces, cuando nosotros entramos a cualquier tienda departamental, a las tiendas de electrónica y nos asomamos a ver qué pantallas existen, pues sabemos que si vamos en el mes de mayo encontraremos una tecnología y si posteriormente llega la Navidad, pues ya cambiaron los modelos y es una renovación estrepitosa de cómo la industria que se dedica a esto hace cambios, hace upgrades de estas tecnologías, pero los que siguen marcando los top ends en ese tipo de tecnología se siguen incorporando dos opciones de plataformas, aunque hay más opciones, pero voy a referirme específicamente a dos opciones. Las pantallas tipo LED y las pantallas tipo OLED. Y aquí es importante porque la pantalla que maneja Alcon es una pantalla tipo OLED. La pantalla tipo LED, como ustedes sabrán, es una serie de paneles que se encuentran unos superpuestos sobre otros, pero lo más importante de esta tecnología es que hay un panel en la parte posterior de la pantalla, que es un panel de iluminación blanca. Y esta pantalla blanca es quien lleva o manda la iluminación a los distintos LEDs que tiene en la parte frontal de esta pantalla. Eso le da un color muy importante a este tipo de pantallas, valga la expresión, pero adolece en la cuestión de contrastes, porque cuando entramos en materia de blancos y negros, la pantalla para poder mostrar un color negro necesita prenderse la pantalla blanca, de forma tal que no es un negro real, es un negro, más bien un gris muy oscuro, pero que no deja de ser un gris oscuro y no llega a la tonalidad de negro. Las pantallas OLED no tienen esta pantalla blanca en la cara posterior, de forma tal que son LEDs orgánicos que se prenden y apagan, y cuando tiene que simular un color negro, el LED se apaga, de forma tal que el negro es un negro real, literalmente, en la pantalla. Y esto es importante para lo que a continuación vamos a platicar. Estas pantallas, concluyo, tienen una tecnología que es distinta, o la resolución es distinta a las pantallas que ocupábamos en el 2016, que eran pantallas de 1080 píxeles. Esto lo tendríamos que multiplicar por 2 para que nos dé la resolución que es conocida el día de hoy como la tecnología 4K, que es la pantalla que utilizamos el día de hoy con la plataforma Ingenuity. Sobra mencionar que ya hay pantallas 8K y que seguramente conforme pasen los meses la resolución de estas pantallas va a ser todavía superior. Que si esto va a ser para lograr una percepción a nivel humano no lo sabemos. Pero una pregunta consecuente después de hablar de esta tecnología es si existe la resolución ocular. Por supuesto que existe la resolución ocular y ustedes lo saben, pero lo medimos en minutos de arco. Entonces hacer una equivalencia de la resolución visual humana con respecto a estos displays se puede tornar un poco como un tema de albur. Entonces Clark y colaboradores en Cambridge hicieron un trabajo muy interesante en el que hicieron ecuaciones y generando equivalencias con respecto a los píxeles en contubernio con
cómo podría hacer equivalencias con respecto a la fisiología de la visión humana. Hay que entender que la fisiología de la visión humana en este trabajo, la equivalencia aportó una resultante de 576 megapíxeles en un área de 120 grados en lo concerniente al ojo humano. Y hay que entender que la visión humana no debe ser entendida como una cámara fotográfica, si hacemos este tipo de equivalencia, sino más bien como una videocámara que tiene una zona central de 20 grados. Entonces, recordando esta cifra de 576 megapíxeles, que vienen siendo 576 millones de píxeles, y lo llevamos al plano de los displays que acabamos de mencionar, una pantalla 4K tendría una resolución de 8.29 millones de píxeles, muy por abajo de la resolución humana dentro de un área de los 120 grados que acabamos de mencionar. Sin embargo, la resolución de... A ver si se atoró mi computadora. A ver, sí, permítanme un segundito, se atoró aquí esta cosa. ¿Todavía me escuchan? Sí, doctor. Sí, te escuchas, amigo. Ok. Perfecto. Déjenme otra vez compartir, a ver si se desatora. Ya se ve la imagen, falta es ampliarla. Muy bien, vamos a ver. Perfecto. Veamos, me quedé aquí. Perfecto, ahora sí parece que ya jaló. Entonces, decía que las pantallas tienen una resolución de 8 millones, más o menos, y sería muy inferior a los 576 megapíxeles que tiene el ojo humano en un área de 120 grados. Sin embargo, la fobia tiene un área de resolución en la equivalencia del trabajo de Clark de 7 millones de píxeles, que sería más o menos equivalente a un display 4K. Ahora bien, vamos a hacer algunas consideraciones que esto aplica tanto a nivel de segmento anterior como muy probable nos vaya a compartir su información Jerry en un momento más. La posición del cirujano es esencial para poder realizar esta cirugía con esta tecnología. Y la posición del cirujano es esencial desde el punto de vista óptico como desde el punto de vista ergonómico. Desde el punto de vista óptico, el cirujano debe de encontrarse dentro de un ángulo, dentro de un cono de visión de 20 grados, a una distancia que no sea ni menor ni mayor de 1.1 a 1.2 metros. Y esto es esencial para que el cirujano que está experimentando esta experiencia no sufra de una diplopia o una alteración de la estereopsis, sino para que sea desde el centro de la pantalla hasta toda la periferia, sea completamente nítido, libre de cualquier tipo de efecto visual indeseable. Y el segundo componente es la posición ergonómica. La posición ergonómica, que algunos no le ponen importancia, otros sí se las damos, es para aquellos usuarios de evitar los vicios posturales de la cirugía. Todos los que estamos aquí seguramente hacemos cirugía y todos somos conscientes de que debemos de mantener una posición en los microscopios análogos estándar, lo más recta posible en la posición de la espalda para evitar inclinarse o jorobarse, como podemos decirlo, y evitar en consecuencia lesiones de la espalda o del cuello. Sin embargo, esto está medido también, que aun y a pesar de cirujanos experimentados, después en una cirugía que puede ser con una naturaleza de estrés o cirugías prolongadas, podemos caer aún así en el vicio de las malas posturas. En la cirugía tridimensional se tiene la ventaja de que al no estar cerca literalmente de las miras del microscopio, no necesitarlas, el cirujano tiene más posibilidad de mantener su espalda recta y en consecuencia tener menos consecuencias posturales en esta materia. La posición del ayudante es igual de importante que la posición del cirujano principal. Es un equipo, al final de cuentas, y todo cambia desde la posición del ayudante, la posición de la mesa de trabajo. Como pueden ver en la foto, el ayudante recomendamos que se siente al lado del cirujano principal y la mesa se puede colocar por delante del ayudante.
Ya si la colocación del panel se encuentra en la parte izquierda o la parte derecha del cirujano, ya será al gusto del equipo quirúrgico de trabajo. Por supuesto, siempre las opiniones consensadas por grupos de personas van a ser más valiosas que las opiniones individuales, de forma tal que en el Hospital de la Luz, que llevamos trabajando con esta tecnología en la cirugía de segmento anterior, hemos realizado distintos trabajos. Hoy les voy a comentar, les voy a compartir un internal survey que hicimos en el hospital durante la pandemia, en el cual más bien evaluamos 4 criterios de visualización al término de cada cirugía de manera subjetiva, era la percepción de cada cirujano. Y en esta encuesta, en este cuestionario, participaron los profesores que conforman el servicio, así como los fellows en entrenamiento. Y pusimos una escala de calificación que iba del 1 al 5, como pueden ver en la diapositiva, y en la calificación promedio que se estableció tuvimos un promedio final de 4.5. Esto querría decir que el desempeño y la satisfacción de los cirujanos estaba por arriba del promedio, prácticamente a la par del uso de microscopía análoga no digital. Es importante mencionar que, por supuesto, existe una curva de aprendizaje y entre cirujano y cirujana, cirujano y cirujano, hubo diferencias. Hubo gente que en 2 cirugías se adaptó inmediatamente al sistema y hubo cirujanos que les llevó más de una sesión, de una jornada de trabajo para sentirse cómodo. Inclusive hubieron quienes ya no les gustó la tecnología y se sentían más cómodos en cirugía de microscopía análoga. Pero puedo decir que, digamos, esto fue al inicio de cuando teníamos la tecnología en el servicio hospitalario, y con respecto al paso de los meses y años, pues la sala más demandada quirúrgica que tenemos el día de hoy es justamente donde tenemos la tecnología tridimensional. Estamos haciendo otros trabajos próximos a publicaciones en el cual estamos sustrayendo la parte subjetiva de la evaluación y llevando las calificaciones o las mediciones de una manera mucho más objetiva. Creamos un sistema de sensores que se están vinculados al pedal de zoom y focus, y en el cual el cirujano o cirujana, cada vez que oprime el botón de focus in, focus out, zoom in, zoom out, el contabilizador digital va marcando, y entonces estamos haciendo comparativas. Cuántas veces el cirujano tiene que ajustar su iluminación, cuántas veces mueve su pedal de XY, zoom y focus con respecto a un microscopio análogo. Y esos resultados los presentaremos próximamente en el ASCAR del próximo año. A título personal, después de estar operando desde el 2016, primero con TrueVision y ahora con Generic y TrueVision todavía, puedo decir que yo me siento muy satisfecho con esta tecnología. Y me siento muy satisfecho porque debo decir que el tamaño de las imágenes, por obviedad de razones de lo que acabo de mencionar, pues es insuperable con respecto al microscopio análogo. El hecho o la percepción del cirujano de tener una pantalla de un tamaño importante a 1.1, 1.2 metros, hace que la experiencia visual sea distinta. La resolución, por toda la información que acabo de mencionar en diapositivas previas, pues es espectacular. Los colores y los brillos están ahí, literalmente, como yo denomino, in your face, y uno puede ajustar estos colores con filtros que tiene el sistema ya instalados, además de que uno puede hacer algunos ajustes con respecto a los brillos y los contrastes. El siguiente punto es que no se necesita el máximo de iluminación del microscopio. Si bien creo que este principio aplica más a cirugía de retina, y esto va a ser muy importante la opinión que nos dé Jerry a continuación. En cirugía de segmento anterior, nuestra cirugía en la inmensa mayoría de nuestros casos es muy corta. Entonces, el nivel de toxicidad que puede generar el microscopio en estos casos, pues me atrevo a decir que prácticamente despreciable. También es importante mencionar que específicamente este equipo de esta casa comercial es adaptable a cualquier microscopio quirúrgico. Eso representa una ventaja. Eso representa una ventaja porque si alguien quiere adquirir este tipo de equipos y tiene un microscopio de una determinada marca, pues desde el punto de vista de practicidad puede ser una vía que sea bastante fácil de adaptar.
Sin duda alguna, es hoy, estoy convencido de ello, siendo profesor de un departamento de docencia en materia quirúrgica de segmento anterior, es que en la actualidad es el sistema de más resolución que existe para entrenamiento en cirugía de catarata. Es un hecho que el aprendizaje con estos sistemas pues es superior a lo que siempre hemos estado haciendo, y me refiero a nivel de sala quirúrgica, porque aquellos que han estado en hospitales de escuela o que están en hospitales de escuela no me van a dejar mentir que lo que ve el cirujano aquí, pues lo ven todos, no hay manera de echar mentiras. Los que hemos coachado cirugías y cuando la cirugía no camina tan padre como queremos, siempre preguntamos al cirujano, ¿estás viendo bien? ¿No? Cuando estamos en la posición nosotros del ayudante, y siempre la respuesta es sí. Y te asomas y está todo borroso, porque pues bueno, en esas edades los residentes fellows todavía tienen la capacidad de acomodar, un servidor ya no tiene esa capacidad, así que pues se miopizan. Y aquí lo que ve el cirujano principal, pues lo vemos todos, ¿no? Y lo podemos ver en equipo, y la experiencia de ver una cirugía en vivo, en tercera dimensión, pues es como si te pusieras en el plano literalmente del cirujano real, en tiempo real. Por supuesto, esto, como se lo digo también a los fellows, no demerita bajo ninguna circunstancia, sino todo lo contrario, que el aprendizaje en microcirugía de catarata y también en cualquier tipo de cirugía oftalmológica, siempre la revisión de los videos ya en un plano no tridimensional, siempre va a ser muy importante en el entrenamiento de los jóvenes en formación. Pongo simplemente un ejemplo, por razones evidentes no podemos hacer una transmisión tridimensional, pero el sistema graba con 2 cámaras, porque ustedes saben que el sistema está conformado evidentemente por 2 cámaras, y un software se encarga de empatar la imagen y transmitirla a una pantalla que tiene la capacidad de procesar esas 2 imágenes y convertirla en un plano de tridimensionalidad con ayuda de unos lentes polarizados pasivos. Entonces, bueno, simplemente pongo esta imagen, en lo cual sabemos que la resolución es muy alta, probablemente por transmisión de Zoom no se puede apreciar tanto, pero que sepan que los archivos que se graban en este tipo de tecnología son archivos mucho más grandes por obviedad de razones. Cosas importantes en segmento anterior, ya Jerry nos platicará cómo hace en su experiencia los ajustes en cirugía de retina, pero en segmento anterior, algo que es muy importante, ya obviando la parte de la posición del cirujano, de la distancia del panel con respecto a la cabeza del cirujano, que debe de estar centrado a los ojos del cirujano. Recuerden que esta plataforma tiene un sistema automatizado de altura, entonces el centro de la pantalla debe estar colocado enfrente de los ojos del cirujano y del ayudante. Siempre hay que centrar la imagen de trabajo. Entonces yo, por ejemplo, aquí en esta toma, que le puse una pausa a mi video, tengo desplazado el globo ocular hacia la parte superior de la pantalla. Entonces, para aquellos que están empezando, recomiendo que siempre centren la imagen. En este caso estamos haciendo la rexis. Entonces, aún ya a pesar de que a esa distancia no hay alteración de estereopsis, no hay diplopia, siempre centren la pantalla. Y esto conlleva que trabajemos con zooms un poco más altos de lo que normalmente podríamos trabajar en microscopía análoga. Una conclusión a la que yo he llegado es que en cirugía de segmento anterior se trabaja mejor si en ciertas fases de la cirugía si aumentamos el zoom y dejamos perfectamente centrado nuestro sitio de trabajo. Y un tema que siempre es motivo de debate y conversación en cirugía de segmento anterior es el manejo de la superficie ocular. En la superficie ocular muchos cirujanos se sienten incómodos porque sienten que tienen una alteración de la estereopsis, y esto tiene que ver con los planos más pronunciados a nivel de la superficie ocular, y me refiero más a nivel de conjuntiva y esclera. Entonces, la recomendación que puedo hacer es que nuevamente lleven el sitio de interés del área que estén trabajando de la superficie ocular al centro de la pantalla. Y de esa manera se van a sentir mucho más cómodos de poderlo realizar, lejos que si dejan o están trabajando en una orilla de la televisión el área de interés quirúrgica. El software tiene una serie de filtros que no entraré en detalle, que me parece que puedan resultar de más utilidad en segmento posterior. En segmento anterior, a mí me gusta un cierto tipo de filtro, por ejemplo, en esta córnea que le llamo una córnea tristona, ¿no? Todos hemos operado una faco con córneas tristes. Con este filtro amarillo podemos ver muy bien, de una manera más fácil, la cápsula para hacer
la realización de la cápsula Rexis. Esto no obvia bajo ninguna circunstancia el uso de tinciones para visualización de las estructuras. Y en síntesis, simplemente la cirugía de segmento anterior con tecnología tridimensional no tiene límites, es decir, hemos hecho todo tipo de cirugías, fijaciones transesquerales, extracción de lentes porque los pacientes tienen lentes mal colocados o alteraciones de la visión que conlleva el hecho de retiro de lentes intraoculares, es decir, hacemos todo tipo de cirugía, no nada más facomulsificación, sino cirugía extracapsular. Y finalmente, siempre me gusta comentar esta anécdota, aunque me parece que ya no aplique, y espero que no vuelva a aplicar ni que nos volvamos a encontrar la humanidad con estas situaciones, es que durante el inicio de la pandemia, que todos vivimos esta auténtica pesadilla por este bicho, nos enfrentamos, todos sabemos que cuando estábamos en salas de quirófanos y no sabíamos cómo se transmitía este bicho, si se podía meter hasta por las orejas, pues teníamos que extremar precauciones ante la oscuridad de la ignorancia. Entonces, aquellos que utilizamos gafas, pues era muy complicado ponernos unos ajustes de protectores oculares y hacerlo en el microscopio. Era prácticamente imposible. Entonces, debo de decir que lo que hicimos fue Ingenuity, literalmente nos salvó en aquel entonces. Poníamos, en este caso, los armazones, encima de los armazones el filtro polarizado y encima del filtro polarizado la careta. Y como pueden ver, pues teníamos los protectores de plástico para evitar que las partículas que salían del facoemulsificador, que se demostró que podía cargar con partículas virales, la cirugía con Ingenuity pues hizo que esto fuese posible. Y esto lo dejo como una anécdota, nuevamente insisto, esperando que esto no vuelva a ocurrir, que no tengamos la necesidad de vivir otra vez esta experiencia. Pues con esto concluyo y les agradezco muchísimo su atención, esperando que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes, y les cedo los micrófonos a mi querido Jerry. Óscar, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Creo que ahora discutiremos un poquito la utilidad del equipo. Yo en lo personal lo utilizo en todo, en facos, en extracapsulares, en absolutamente todo. Pero vamos para el lado oscuro de la cirugía oftalmológica, que es retina. Entonces, Jerry, por favor. Gracias, gracias. Y muchas gracias, Óscar, por tu presentación. Me gustó mucho. Hablas de varias cosas que yo no hablo normalmente, como por ejemplo esto de el LED orgánico y demás. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, se ve muy bien. Sí, se ve perfecta. Perfecto. Entonces, pues la idea aquí es dejarles la mesa puesta para que hagan una excelente cirugía de retina utilizando el Ingenuity. Ahí está. Estas son mis relaciones comerciales, dentro de las cuales está incluido el laboratorio Alcon, y soy speaker pagado por Alcon. No en esta ocasión, la estoy haciendo por cariño a mi querido amigo el doctor Campo y a la clínica en Cali. Ahora, ya habló Óscar de varias razones por las cuales el Ingenuity o la visualización digitalmente asistida es mejor que el microscopio convencional. Y podríamos, la verdad, ya hoy en día se ha montado bastante evidencia como para que estemos hablando toda una mañana de los distintos parámetros por los cuales es mejor de forma objetiva, ¿no? Óscar presentó una parte un poco ahí como de encuesta, ¿no? Subjetiva. También habló de ya objetivizarlo, de qué tanto tiempo pasas en el pedal, enfocando y moviendo el zoom y el foco para ver. Si bien no he visto los resultados de este estudio en particular, del que habla Óscar, el doctor Abel Ramírez, que trabaja también en el Hospital de la Luz, el jefe de retina, tiene publicado ya uno sobre el tiempo que pasa el cirujano de retina en el pedal, y resulta ser menor utilizando el Ingenuity. Pero quienes utilizamos este sistema desde que salió, desde recién salió, yo soy uno en el hospital, el doctor Virgilio Morales y yo fuimos los que primero nos adaptamos a este sistema y lo empezamos a utilizar en todas las cirugías. Y les prometo que para nosotros fue un poquito, pues de repente está uno medio desmotivado así de ir, ay, híjole, voy a ayudar a un fellow que apenas está aprendiendo y muévete para acá, muévete para allá. Entonces, desde que apareció el Ingenuity, como que empezamos otra vez así acá, nos gustó ir. O sea, fue un aliciente para ir a operar al hospital.
por ver la cirugía de la forma en la que le puedes poner Ingenuity. Y cuando la gente nos preguntaba, oye, pero, o sea, ¿por qué es mejor? ¿No? O sea, yo sentía que era mejor, pero no había una manera objetiva de explicarle a las personas de es mejor por esto y por el otro. Era simplemente una percepción pues muy subjetiva. Y fue hasta después que poquito a poco, con el trabajo principalmente del doctor David Chow, que es un retinólogo en Toronto, y de reconocer también a mi tocayo, el doctor Gerardo González Saldívar de Monterrey, de aquí de México, que él fue fellow de David Chow mientras estuvo haciendo todos estos experimentos. Y ellos se han dado a la tarea de objetivizar, digamos, las ventajas del Ingenuity, de ponerles número. Ustedes allá en Colombia tienen a un reciente egresado del doctor David Chow, que es el doctor Luis Scaff. ¿Luis Scaff? ¿Puede ser? Sí. Que acaba de terminar su fellow con David Chow en Toronto y seguramente espero que él sea uno de los evangelizadores, digamos, del Ingenuity allá en Colombia. Pero voy a hablar yo solo de uno de los aspectos, el aspecto que es como el principal y el más fácil de entender, que es algo que se llama la profundidad de campo. Entonces, la profundidad de campo es un término que es muy bien conocido para los que se dedican a la fotografía, ¿no? Aquí pueden ver dos ejemplos donde se muestra una profundidad de campo estrecha y una profundidad de campo amplia. Aquí vemos el mismo paisaje, digamos, el fotógrafo del lado izquierdo y todo un paisaje donde hay árboles, hay un animal, más pinitos por acá y la montaña y demás, ¿no? Y entonces, quienes estén familiarizados con la fotografía, y esto pues hasta en los teléfonos celulares, pero obviamente mucho más en las cámaras estas que son reflex y tienen distintos lentes y demás. Pues fíjense cómo en la parte de arriba el animal, la cabeza del animal, digamos, está enfocada. Y eso es lo único que se mantiene en foco. Este pequeño rango de distancia, digamos, es lo que se mantiene en foco. Todo lo que está por delante y todo por lo que está por detrás aparece desenfocado. Entonces, una de las principales ventajas de utilizar el Ingenuity es el aumento de esta profundidad de campo, ¿no? Como lo ven en la parte de abajo, donde no nada más la cabeza del animal está en foco, sino también el arbolito que está enfrente, los arbolitos que están atrás y la montaña que está también por atrás, ¿no? Entonces, el utilizar el Ingenuity comparado con el microscopio análogo ha demostrado que tiene una mucho mayor profundidad de campo versus la microscopía analógica. Ahora, ¿cómo se mide esto? ¿De qué manera podemos objetivizar esta situación? Fíjense, aquí está, si ustedes googlean profundidad de campo, esta es una de las imágenes que les va a aparecer. Esta es una cinta métrica como las que todos tenemos en nuestra caja de herramientas. Y aquí esta cinta métrica está acostada, o sea, está fotografiada desde arriba y un lado. Y fíjense cómo en la fotografía de la izquierda está enfocado tanto la parte metálica de la cinta como todo hasta más o menos como hasta por acá. Y todo se mantiene perfectamente en foco. Y en la fotografía de la derecha vemos cómo lo único que se mantiene enfocado es esto y todo lo de atrás está desenfocado. Entonces, la microscopía análoga la profundidad de campo se encuentra muy restringida y como vamos a ver en el Ingenuity, una de las cosas que aumenta es la profundidad de campo se mantiene mucho más amplia. Ahora, ¿cómo se mide esto? Hay aparatos en óptica que se dedican, o sea, están diseñados para medir esta situación. Entonces, fíjense, esta es una especie como una regla que está inclinada a 45 grados y está graduada de alguna forma, ¿no? Y aquí pueden ver que los autores de este artículo es, como les dije, el doctor David Chow y mi tocayo Gerardo González de Monterrey, que es retinólogo egresado de la Luz, del hospital donde trabaja el doctor Guerrero. Entonces, se utiliza esta herramienta para ver cuál es la profundidad de campo. Y aquí lo que hicieron fue, en distintos niveles de zoom, 10 por, 15 por y 20 por, evaluar la profundidad de campo. Y aquí entra una de las variables que son bien importantes en la profundidad de campo, que es la apertura del diafragma de la cámara. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo en el Ingenuity el Ingenuity tiene una palanquita en la parte frontal donde tú puedes ajustar la apertura del diafragma y a medida que vas reduciendo la apertura del diafragma, se disminuye obviamente tu iluminación porque se reduce la cantidad de luz que entra al ojo, pero se aumenta mucho tu profundidad de campo, ¿no? Aquí vemos cómo están las distintas
señaladas las distintas profundidades de campo en milímetros, ¿no? Obviamente a un menor zoom, pues tienes una mayor profundidad de campo, 3.5 milímetros en el caso del diafragma cerrado al 30%, que es la apertura recomendada, y en un zoom de 20 veces vemos cómo es 1.15 milímetros. Y ahorita vamos a ver cómo se compara esto versus el microscopio análogo, que es esta tabla, ¿no? Entonces, voy a obviar las partes de la abertura de la cámara a 50 y 75%, porque realmente estos no son los parámetros que se recomiendan. Y me voy a limitar a discutir las diferencias entre la apertura de la cámara al 30% y el microscopio análogo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a un 10%, o sea, digo, no un 10%, perdón, a un 10, una magnificación de 10 por, la profundidad de campo medida con esta regleta que les enseñé, en el caso del microscopio normal es de 1.8 milímetros y en el caso de el Ingenuity con apertura al 30% es del doble, es de 3.6 milímetros. Y esto se hace todavía más evidente cuando aumentamos más el zoom. Entonces, a un zoom 20 por, la profundidad de campo de un microscopio normal es de 0.6 milímetros y en el caso del Ingenuity, más del doble, 1.4 milímetros. Ahora, ¿qué relevancia tiene esta situación? ¿De qué me sirve a mí saber o tener una mayor profundidad de campo más allá del tiempo que tengo que pasar enfocando el lente, sea cual sea el modelo que utilicen del lente, enfocando el lente? Y la respuesta es principalmente en maniobras en las que utilizamos mucho zoom, es decir, cuando estamos haciendo cirugía macular. Cuando estamos haciendo cirugía macular, pues habitualmente tenemos la mayor cantidad de zoom posible. Y a quienes operan retina seguramente les ha pasado que cuando están tratando de hacer una maniobra en la mácula, ejemplo más gráfico es pelar una membrana limitante, el simple hecho de que tú te acerques a la retina y muevas tantito el ojo hacia abajo hace que se desenfoque el plano que tienes enfocado y entonces tengas que estar ahí moviéndole al foco y demás. Mantienes más tiempo la iluminación porque pues, obviamente no estás viendo tan claro. Entonces el hecho de que a una mayor magnificación te permita tener una mayor profundidad de campo, te permite hacer estas maniobras súper finas mucho mejor y aparte ver mejor, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los puntos clave aquí? La profundidad de campo fue significativamente mayor con Ingenuity versus microscopio convencional. Fue el doble en magnificación 10 por y más del doble de magnificación 20 por. Y una parte adicional que a veces no tomamos en cuenta, yo tengo 45 años, ya empiezo a tener problemas de presbicia, ya si mis hijos agarran el celular y me lo ponen aquí enfrente bien cerquita, ya para mí representa un problema. Y entonces, vean aquí cómo la profundidad de campo va disminuyendo a medida que avanza la edad. A los 45 años tienes una profundidad de campo por tu cristalino de 28 milímetros. A los 50 años ya son 17.2, a los 55, 11.8 y a los 60, 6.5. O sea, se reduce a menos de la cuarta parte. Mientras que si utilizas el Ingenuity, a una mayor magnificación, tienes exactamente la misma profundidad de campo porque la profundidad de campo viene dada no por tu cristalino, sino por la óptica de las cámaras del Ingenuity. Entonces, como diría el doctor Virgilio Morales, que es mi socio, esto es como Viagra para el cirujano, ¿no? La verdad es que ni siquiera sé qué es el Viagra, pero es como Viagra para el cirujano que a pesar de tener una edad avanzada, pues, y eso yo lo noto hoy en día, o sea, la cantidad de tiempo que en el microscopio análogo tengo que estar enfocando, en cirugía de segmento anterior también, es mucho mayor que cuando estoy haciendo la cirugía utilizando el Ingenuity. Ahora, tips importantes para antes de empezar. Si nada más te pones enfrente de la pantalla y quieres operar como estás acostumbrado con los oculares, pues eso no, probablemente no termine bien. Hay ciertas consideraciones importantes que deben de tener. Una es bien importante y no la voy a mencionar aquí, que es la orientación de la pantalla. Ahorita vamos a ver la distancia de la pantalla, pero la orientación de la pantalla es importante también, como lo mencionó Oscar. Entonces, lo primero es aprovechar la luz. Y esto tiene que ver con que cuando tienen un setting así súper complejo como este, donde están los oculares accesorios y luego el zoom y luego el invertidor y luego un splitter para la cámara y luego los oculares del cirujano, cada uno de estos elementos le resta luz a lo que está llegando a los oculares del cirujano o en este caso a la cámara del Ingenuity. Entonces, la luz que sale del ojo del paciente
pues de entrada aquí se divide, y aquí el grosor de las flechas lo hice, digamos, proporcional a la cantidad de luz, ¿no? Entonces aquí entra mucha luz, es una flecha muy gruesa que entra al microscopio, pero pues aquí parte de la luz se divide para ir al ocular del ayudante. Y entonces ya tenemos una flecha con un menor grosor. Y luego parte se pierde también con la cámara, ¿no? Y entonces la cantidad de luz que le está llegando al cirujano, pues realmente es menor que la que salió del ojo. Entonces, este es el setting que tenemos nosotros en el Hospital de la Ceguera, donde si se dan cuenta, pues es reducido versus lo que vimos en la otra situación. Tenemos, sí, porque este es el modelo del microscopio, tiene oculares accesorios, entonces aquí sí no tenemos forma de perder, o sea, de no perder más bien la luz que sale por acá. Pero si se dan cuenta, no tenemos nada más. Es eso, es el zoom, está un filtro de láser que de hecho es quita-pon, o sea, si tú lo tienes desactivado, realmente no hay nada que se interponga entre el paso de la luz. Y la cámara del Ingenuity que hace las veces de la cámara, el invertidor y los oculares del cirujano. Entonces la cantidad en este setting de luz que está llegando a la cámara es mucho mayor que lo que vimos en el setting anterior. Y de hecho, si pudiéramos de alguna manera tener algo que no tuviera los oculares del ayudante, pues todavía tendríamos una mayor cantidad de luz llegando a nuestra cámara. Otro punto importante es lo que les comentaba del diafragma, reducido al 30% para maximizar la profundidad de campo. Y esto es porque, fíjense, esta es la cámara del Ingenuity vista desde abajo. Y esta flechita azul señala el slider, ¿no? Señala la manera en la que tú puedes cerrar hacia la izquierda, por eso se ve aquí como un pinhole, como un estenopeico, o el diafragma abierto. Entonces, fíjense, si el diafragma está abierto al 30%, pues se ve de esta forma, como en el panel B, al 50% como en el panel C y completamente abierto el diafragma al 100% en el panel D. Y ustedes pueden ajustar eso con esa palanquita. ¿Cómo pueden saber que el diafragma está abierto al 30%? Cuando la parte derecha de la palanquita, el borde derecho de esta slider, corresponde con la parte izquierda del circulito que vemos por aquí. Entonces ahí ustedes saben que el diafragma lo tienen abierto al 30%. Ahora, aquí un tip interesante para los cirujanos de segmento. Me da la impresión, y eso lo pueden corroborar ustedes, pero me da la impresión de que algunos cirujanos, por lo menos de mi hospital, es precisamente esta gran profundidad de campo lo que a veces les incomoda, porque están acostumbrados a tener una profundidad de campo estrecha, de tal manera que saben que si no están viendo la cápsula posterior está muy atrás, y por eso no la están viendo, y eso los hace sentirse seguros de que la cápsula está bien atrás, y entonces pueden estar rompiendo su núcleo, lo que sea aquí adelante. Si eso es algo que a ustedes les molesta, y ustedes son cirujanos del segmento anterior, entonces algo que pueden hacer es deslizar esto hacia la derecha, eso va a reducir su profundidad de campo y entonces va a quitarles la cápsula posterior para que la dejen de ver y les va a dar aparte más iluminación. Y eso les puede ayudar a sentirse un poco más cómodos utilizando este sistema. Y otro punto es que si están utilizando un microscopio como este modelo de aquí, de Zeiss, tiene este botoncito que es el de profundidad de campo, es un diafragma extra que tiene la óptica del microscopio, eso tiene que estar apagado porque pues, el diafragma ya está en las cámaras del Ingenuity, no necesitan tener un diafragma adicional. Otro punto bien importante es que la pantalla tiene que estar muy cerca. Aquí Oscar habló de la orientación, pero también la distancia es importante. En el estudio que menciona Oscar, se encontró que para que cada píxel de la pantalla corresponda a un cono de su fobia, la distancia ideal es que la pantalla esté a 1.2 metros. Y si se dan cuenta, pues aquí está la cabeza del paciente y la pantalla está pues más o menos a la altura entre el hombro y el codo del paciente. O sea, realmente tienes la pantalla adentro de tu campo quirúrgico y eso es bien importante. Si tienes la pantalla más cerca, que bueno, también físicamente es imposible porque ya tienes el campo quirúrgico y la mesa y todo, pero si la tuvieras más cerca, pues ya la imagen se empieza a ver pixeleada. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es más bien es que la gente la ponga más lejos, que la ponga a los pies del paciente. Entonces ahí lo que estás haciendo es desperdiciando resolución, porque estás viendo la pantalla más lejos de lo que realmente debe de estar. Y aquí es donde entra un punto importante, que es lo que mencionaba Oscar de la orientación. El centro de la pantalla debe ser perpendicular a los ojos del cirujano y estar más o menos a la misma altura.
La base del Ingenuity tiene o sea, con ella tienes la capacidad de cierto giro y también cierto tilt, cierta inclinación hacia arriba o hacia abajo. El punto es que el centro de la pantalla sea completamente perpendicular con los ojos del cirujano para que no tengas esto que mencionó Oscar, que es diplopia en los extremos de la pantalla. Entonces, todos los que estén viendo la cirugía para poderla ver bien, tienen que estar dentro de cierto cono, ¿no? Imaginemos que sale del centro de la pantalla, sale un cono que mide 20 grados, como dijo Oscar, para que puedas tener una buena tridimensionalidad. Ahora, ¿por qué hay mucha gente que pone lejos la pantalla? Pues si les pasó como a mí, ¿no? Mi mamá me decía, aléjate de la tele, estás muy cerca, ¿no? Entonces queremos tener la tele cerca. Aquí no, aquí tienen que ir en contra de lo que les dijo su mamá. Tienen que tener la pantalla bien, bien cerquita para poder sacarle el máximo provecho a la resolución que te da la Ingenuity. Y otro error también muy común es que se desperdicia el área de pantalla. Esta es la primera cirugía que yo hice con el Ingenuity. Y si se dan cuenta, pues tengo un montón de territorio, ¿no? En mi pantalla y mi visualización es únicamente un círculo pequeño en la parte central. Estoy desperdiciando área de cirugía y por lo tanto estoy desperdiciando resolución. A esta configuración se le llama como plato en el mantel, ¿no? Porque se parece a esos manteles individuales que pones cuando estás comiendo, ¿no? Ahí su tenedor y su cuchillo. Y si tienen esta imagen, están desperdiciando la gran resolución que les puede dar el Ingenuity, ¿no? ¿Cuáles son problemas con esta configuración de plato en el mantel? Pues estás desperdiciando píxeles, ¿no? Ahorita que viene el Mundial de Soccer, pues es como si te compras una pantalla gigante y estuvieras viendo el partido solo por una parte pequeña de la pantalla, pues eso obviamente no es correcto. Y otra cuestión también es que recuerden que este sistema tiene algo que se llama un sistema HDR, es decir, que trata de equiparar la iluminación, la exposición de las distintas áreas de la pantalla. Sus celulares, la cámara de su celular tiene sistemas estos de HDR. Pero si tienen demasiados píxeles oscuros, como ocurre aquí, entonces eso confunde el sistema HDR y crea una imagen que tiene ruido, se ve como estática, digamos, y puede resultar también sobreexpuesta o infraexpuesta. Entonces aquí lo que hay que hacer es centrar adecuadamente, si se dan cuenta aquí mi imagen está desplazada hacia la izquierda, centrarla adecuadamente y darle el zoom suficiente para que la retina abarque la totalidad del campo de la pantalla. Ok, la mesa está puesta, les voy a presentar algunos casitos. A manera de una comida de 7 tiempos, ¿no? Entonces, el amuse-bouche es una membrana epirretiniana de rutina, ¿sí? Entonces, aquí quisiéramos que todas nuestras membranas epirretinianas fueran así. Obviamente, la resolución con la que pueden ver este video es mucho menor que la que se ve en la vida real, e inclusive la que se graba, aunque tú grabes en la calidad máxima, siempre va a haber cierta pérdida. Entonces, aquí fíjense cómo estoy mejor, todavía no estoy perfectamente centrado. Podría estar un poco más centrado y tener un poco más de zoom para ver mejor. Ahorita vamos a ver otro ejemplo con esto que es una membrana epirretiniana ilimitante. Fíjense aquí ya la totalidad del círculo, ¿no? Está involucrada en la retina. Este es un caso de edema macular diabético donde se está retirando tanto membrana epirretiniana como membrana limitante interna, como pueden ver ahí. Y una vez más, los videos que seguramente les están llegando a ustedes por Zoom, e inclusive el video que yo tengo aquí, que ya tiene cierto factor de compresión, no le hace justicia a cómo se ve realmente en vivo, ¿no? esta situación. Y ahí, bueno, de repente en estos casos donde la limitante y la membrana epirretiniana son medio, se deshilachan, utilizar el vitrector resulta mucho mejor, como pudieron ver en este caso. La botana, pues un flap invertido de membrana limitante interna con lente plano cóncavo. Aquí es donde le sacamos el máximo provecho a la mega magnificación. O sea, fíjense el tamaño con el que se ve el agujero, el tamaño con el que se ven las pinzas, ¿no? Ustedes saben, son pinzas muy pequeñas. Y es este aumento de la profundidad de campo que nos permite utilizar esta mega magnificación para, sin salirnos de foco, digamos, a pesar de estar haciendo los movimientos durante la cirugía. Y bueno, aquí la idea es como que rellenar con material ese agujero. La ensalada es una membrana epirretiniana con agujero lamelar. Aquí se introduce, bueno, aquí si se dan cuenta es una hialoides muy gruesa que está adherida ahí en la fóvea y está causándole problema aquí causando un agujero lamelar. Fíjense una vez más cómo estoy llenando la totalidad por lo menos el diámetro vertical
lo estoy llenando con mi imagen de la retina. Eso me permite tener una muy buena magnificación. Y una de las cosas que también me gusta mucho del Ingenuity es la integración con el Constellation. Entonces aquí los parámetros de la cirugía, la presión de infusión, el flujo en tiempo real, la luz, el corte, el vacío, etcétera, todo lo vemos y lo tenemos como cuando estamos manejando nuestro vehículo, tenemos el velocímetro y el tacómetro y todos las medidas que necesitamos para saber cómo está, o los pilotos de avión tienen todos sus instrumentos, tienen todos los valores que necesitan en su mismo campo visual, ¿no? Bueno, ahí ya se resecó la membrana y se hace la remoción con el vitrector. El platillo principal es un caso de catarata, extracción de silicón y remoción de membrana periretiniana. Para quienes no lo hayan probado, este es mi plato de comida mexicana favorito, que es un chile en nogada, hecho en Puebla. Es un plato de temporada que solo se puede probar en julio y en agosto. Entonces, ese es un retiro de silicón con una catarata muy densa. Realmente yo no sabía con qué me iba a encontrar detrás de esto. Me encuentro con que el silicón que el paciente tenía era silicón pesado, entonces hay que retirarlo con estas cánulas de venoclisis, porque pues, el silicón se queda en el polo posterior, no flota como el silicón convencional. Y luego una membrana epirretiniana muy gruesa, muy densa. Está tan gruesa y tan densa que está tensa como si fuera cuero de tambor, ¿no? Entonces aquí la idea es construir un pic con una agujita y a tratar de hacerle al menos un orificio, que lo estoy logrando. Y ya una vez que se hizo un orificio, entonces ahora sí se puede colar uno de los brazos de la pinza, de las ramas de la pinza, se puede colar a través de ese orificio para retirarla. Esta es una membrana obviamente muy gruesa, como pueden darse cuenta, y muy adherida. Entonces, al momento de retirarla, pues trata uno de irse para ver para dónde te está llevando la membrana. A veces te lleva para un lado, a veces te lleva para el otro. Aquí trato de irme hacia la derecha, ¿no? Sin embargo, está extremadamente adherida con esta fibrosis. Esta es una paciente que le habían hecho una retinectomía, o sea, el borde de la retina está acá, ya lo que ven aquí arriba es el epitelio pigmentario de la retina, pues ya expuesto, ¿no? Como esa parte no se estaba portando bien, pues decidí venirme hacia la papila y hacia la arcada temporal superior. Es una membrana muy adherida, como pueden darse cuenta, tan adherida que al momento de llevármela hacia la parte temporal, pues una de las arcadas decide venirse con la membrana, ¿no? Entonces, pues es ahí. Ven cómo estoy despegando una de las arcadas, por si nunca lo habían visto. Y entonces ya me doy cuenta que no puedo seguir jalando porque me la voy a seguir llevando. Y entonces lo que hago es despegar ahí de la fobia y entonces irme con el vitrector para reducir ese tejido lo más que se pueda. Este otro es maculopatía por optic pit o foseta de nervio óptico. Si se dan cuenta, ahí se ve bastante bien la foseta. Uno de los retos importantes en estos pacientes es separar la hialoides, ¿no? Ahora aquí van a ver que utilizo una de las características que más me gustan del Constellation, que es el reflujo proporcional. Ahí estoy tratando de despegar la hialoides. Sé que la hialoides está ahí porque estoy viendo cómo la canulita se está torciendo. Sin embargo, pues no la puedo sacar. Entonces uno de mis fellows me dice, ¿por qué no usas triamcinolona? Normalmente yo no utilizo triamcinolona, pero digo, bueno, pues le voy a hacer caso. Entonces van a ver ahorita cómo bueno, siguen mis intentos por separar la hialoides, que está muy, muy adherida. Pueden ver ahí cómo se mueve la retina. Voy a adelantar un poquito. Ahí se empieza a separar un poquitín, si se dieron cuenta, del lado nasal, pero pues todavía no sale. Pues aquí lo que hago es con el vitrector, aspiro la triamcinolona se queda en el vitrector y en la manguerita, digamos. Y entonces lo que hago con esta función de reflujo proporcional es inyectarla directamente a través de la boquita del vitrector. Y esto lo pueden hacer con triamcinolona, lo pueden hacer con colorantes, como vamos a ver ahorita. Y bueno, ahí ya se despega muy bien la hialoides. Y aplico, como les digo, la tinción ahora con el reflujo proporcional
azul brillante. Ahí pueden ver cómo está saliendo el colorante directamente a través de la boquita. Y a esto es a lo que me refería con la magnificación. O sea, fíjense de qué tamaño estamos viendo la papila, de qué tamaño estamos viendo la foseta, el pit. Y bueno, aquí quitando la limitante interna para colocarla encima de Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Perdón, se está colando ahí audio de alguien más, no sé quién sea. Y ya por último, un flap invertido utilizando estas pinzas nuevas, no sé si las hayan visto. De lado son parecidas a las de ILM, pero tienen un grabado hecho con láser. Son las pinzas Finesse Shark Skin de Alcon también. Entonces tienen unos como dientitos que agarran mejor la limitante, ¿no? Entonces ahí ven la tinción con el azul brillante y pues en teoría estas pinzas facilitan esta maniobra de pinch and peel, ¿no? De pellizcar y jalar la membrana limitante interna, como pueden ver ahí. Y la idea aquí es la construcción de un flap en la parte superior, que es lo que va a quedar como una tapita encima de el agujero macular, ¿no? Como pueden darse cuenta de esa forma. Entonces, ya para terminar los puntos clave, espero que estos tips les ayuden a sacar el máximo a la cirugía con visualización asistida digitalmente. El principal punto y el que más se nota es este aumento en la profundidad de campo que te va a permitir una mayor magnificación, más confort, como mencionaba Oscar, y también una mayor precisión. Si te permite tener una mayor magnificación, pues obviamente vas a tener más precisión para agarrar tejidos como la membrana limitante interna, que ustedes saben, pues es una membrana que mide unos 4 micras de espesor. Menos tiempo enfocando, que también eso hace que te tardes menos en tu cirugía. Los tips importantes son menos es más en tu microscopio, o sea, mientras menos elementos tengan de división de imagen y la otra cámara y no sé qué, más luz van a tener en la cámara del Ingenuity y por lo tanto en su pantalla. El diafragma para cirugía de retina se recomienda abierto al 30%. La pantalla tiene que estar muy cerca, o sea, de repente se siente como invasivo a su cirugía, pero realmente lo que están obteniendo ahí es una experiencia no invasiva, sino inmersiva. Todo su campo visual está ocupado por la cirugía. Y recuerden llenar la totalidad de la pantalla con lo que están viendo de la retina para no desperdiciar los píxeles de la cámara. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Estimado Jerry, muchísimas gracias. Igual para Oscar. Fueron dos presentaciones fantásticas. Pues yo soy un fan absoluto del sistema de Ingenuity, entonces creo que soy la persona menos objetiva para empezar a hacer las preguntas. Yo quisiera saber si en el auditorio hay gente que tiene preguntas. Profesor Castro, adelante. Sí, pues yo quiero comentar que yo también soy muy fan, pero pues no creo que eso me inhabilite para opinar. Más bien creo que me da mucha razón para opinar, porque una de las cosas que hemos visto es mucha resistencia. Entonces, si uno de los más viejos que circulan por aquí ha sido capaz de ver todas las ventajas de este sistema, a mí me desconcierta mucho que los jóvenes, los tecnológicos, tengan tanta resistencia a estar un equipo que, como han mostrado, pues tiene enormes ventajas. Para mí, la ventaja en la educación es extraordinaria. Yo estoy acostumbrado a trabajar a veces con 4 o 5 estudiantes, fellows, pasantes, residentes, y obviamente solo el ayudante era el que de verdad veía la cirugía. Los demás que estaban viendo por allá en un monitor feito la cirugía estaban muy perdidos. Ahora con este aparato están perfectamente integrados porque es la única forma que de verdad el que está allí en la sala está viendo exactamente lo mismo que ve el cirujano. Yo lo que sí he tenido es un poco de controversia en relación al asunto de la ergonomía, porque por lo menos nosotros con unas muy buenas sillas y unas muy buenas camillas sí llegamos a un punto en donde la ergonomía con el microscopio no es ningún problema. O sea, fuera de
decir, uno echa un poquito la cabeza para adelante. La ergonomía es muy buena con el microscopio, mientras que con el Ingenuity, pues la verdad es que uno no lo puede poner enfrente, exactamente enfrente, uno lo tiene que poner a un lado, entonces siempre hay un poquito de torcimiento del cuello, que cuando uno hace sesiones largas, a mí me termina doliendo el cuello, cosa que no me pasaba con el microscopio, porque yo no tenía ningún problema con la ergonomía del microscopio. Entonces, quisiera preguntarles a los colegas mexicanos si creen que está habiendo como feedback de los cirujanos, en el sentido de que este sistema no sea un sistema que se acopla a un microscopio convencional, sino que lo diseñen para que la cámara no esté aquí atravesada enfrente tuyo, ¿sí? O sea, el microscopio y la cámara no esté atravesada, sino que sea un poquito más plana, más abajo, y de verdad la pantalla pueda estar de verdad enfrente tuyo. Eso implicaría, y yo le he estado sugiriendo a Top con eso, que la pantalla fuera cielítica, idealmente que el equipo estuviera acá a un lado, pero que la pantalla fuera cielítica. Cuando entra el paciente, baja la pantalla, queda al 1.2 metros exactamente enfrente tuyo y exactamente a la altura de tus ojos. Pues ellos me dijeron, no, eso no lo puedo hacer con este equipo porque pierde la garantía. Pero les dije, bueno, lleve la sugerencia a ver si esto se puede ir mejorando, porque desde el punto de vista de ergonomía y la ergonomía del ayudante sí que resulta malita, porque si la pantalla está del lado izquierdo, como nosotros la tenemos, un poquito pues centro izquierda, y el ayudante o la instrumentadora están del mismo lado de la pantalla, ahí sí que es cierto que el ayudante tiene que estar pues como decían, tiene que estar mirando la pantalla, pero entonces el campo del ojo le queda totalmente desubicado. Entonces, pues para mí un sistema ideal sería un sistema de 2 pantallas cielíticas, una para el cirujano y otra para el ayudante. Una ventaja que más o menos mencionaron fue el de la presbicia. Si usted cree que a los 45 años la presbicia es una limitación, espere que tenga 65, porque entonces usted ya no enfoca nada. Entonces, el trabajar con el sistema avión, en donde cada que uno salía y entraba, tenía que salirse del campo, invertir la imagen, cosa que los que no tienen presbicia lo hacen muy fácil. Para mí me arregló la vida en el sistema avión, porque entonces tengo mis gafas bifocales puestas y ya no tengo que estar en esa cosa que me demoraba mucho, pues porque cada que iba a entrar y sacar un instrumento, yo no veía nada, ¿sí? Entonces no lo podía hacer por fuera del microscopio y tenía que invertir imagen, prender el microscopio, hacer todo el cuento. Ahora lo hago derechito y volví a mis tiempos quirúrgicos pues normales, donde todo se agiliza mucho. Muchas gracias, excelentes los tips y las observaciones que nos han dado. Gracias, doctor Castro, por todos sus comentarios muy valiosos y, digamos, respecto al lado de la pantalla, tiene toda la razón. El Ingenuity tiene la capacidad de interconectar, creo que hasta el récord, que es un doctor en Japón, ha interconectado 7 pantallas. Entonces, realmente se puede hacer. Obviamente, pues eso implica cierta inversión por parte de quien quiera hacer, tanto de tiempo y dinero como de diseño, ¿no? Para colocarlo. Entonces sí, pero totalmente de acuerdo. Ahora, este sistema, e inclusive el de Zeiss, el Artebo, que ese ya fue diseñado, digamos, como para 3D y la pantalla y todo, a diferencia del Ingenuity, que tú lo puedes acoplar en el microscopio que sea que tengas. Pues es probablemente en la historia lo veremos como una fase transicional, ¿no? Que se adapta a un microscopio que tiene un poste que te queda enfrente y todo, y por lo tanto no puedes tener la pantalla exactamente enfrente. Definitivamente la tendencia va a ser hacia migrar hacia lo digital y por lo tanto poder colocar la pantalla donde al cirujano le resulte más ergonómico. O hay otros sistemas, uno de una empresa que se llama Ocutrix y otro de una empresa que se llama
Se me acaba de ir el nombre de la empresa, Bionics o algo así, Optobionics, no me acuerdo. El punto es que utilizan una especie de visor 3D como el Oculus Quest, digamos, o sea, un visor de realidad virtual. Pero uno de los problemas con eso es que los visores, pues hoy en día son bastante pesados y por lo tanto, pues una sesión larga de cirugía, tu cuello está cargando con el visor. Quienes tengan visores o sea, de estos de realidad virtual, yo tengo el mío, hacer sesiones largas sí eventualmente molesta al cuello. Ahora, respecto a la ergonomía, pues sí, la situación es un poquito cuestionable y hay evidencia para los dos lados, ¿no? Tanto para que el hecho de tener una postura mucho más libre y que puedas estar cambiando de posición durante la cirugía hace que te fatigues menos porque estás cambiando de posición versus estar completamente rígido, así como guardia real de Inglaterra, ¿no? Y que no te puedes mover ni un milímetro, puede resultar más cansado. Pero también esa libertad te permite adoptar posiciones que pudieran ser menos saludables, digamos, para tu espalda o para tu cuello o para tu columna. Yo sí encuentro que puedo pasar más tiempo en una sola cirugía si estoy usando el Ingenuity que si estoy utilizando el microscopio convencional, precisamente por esta flexibilidad que me da para estarme reacomodando y cambiando de posición. Oscar, no sé si tengas alguna opinión al respecto. Sí, me gustaría hacer un complemento a lo que comentó el doctor Alberto Castro y lo que acaba de mencionar Jerry, que tiene que ver con la ergonomía. Y una cosa es la educación postural de los cirujanos, como mencioné en la charla, pero otra cosa, y que pueda generar algún tipo de daño posterior, y otro es para las personas que ya tienen un daño en espalda. Hay un par de trabajos publicados con respecto ya lesiones secundarias a cirujanos, en los cuales incluyen oftalmólogos, en los cuales sí está demostrado que hay una mayor incidencia de lesiones de espalda y de espalda baja. Entonces, yo pondría y tratar de contextualizarlo de otra manera. Qué bueno que el doctor Alberto Castro tiene una espalda muy sana, pero en mi caso, por ejemplo, y hablo a título personal, tengo alteraciones de espalda y definitivamente es mucho más cómodo operar con plataforma Ingenuity porque no tengo que estar en la posición que normalmente ya sabemos con microscopía análoga. Entonces, a mí sí me resulta importante el tema postural y hacer varias cirugías. Definitivamente coincido con Jerry en el hecho de que me siento más descansado si utilizo tecnología tridimensional. Otra cosa que me salga un poquito del tema que me parece que no sé si lo mencionamos, Jerry, hoy, yo no lo mencioné, es la importancia de que la sala quirúrgica debe de estar oscura. Entonces, para fines de los contrastes de la pantalla que vayamos a utilizar, en retina en el Hospital de la Luz estaban oscuras por obviedad de razones, inclusive sin microscopía digital. Pero cuando implementamos la tecnología digital Ingenuity en sala de segmento anterior, lo que hicimos fue oscurecer la sala, porque aún el contraste del OLED con sala iluminada tiene un efecto que no es cómodo para el cirujano. Qué buen dato, Oscar, buenos días. Oscar, una pregunta. Buenos días. Hola. Hola, Jiménez. Es que quería preguntarte la relación de magnificación, profundidad del zoom y la luz que usas en segmento anterior. Sí, nosotros iniciamos con una iluminación del 70%, Jime, y más o menos en la casuística que estamos haciendo en el trabajo que estamos por presentar en ASCARS, es que arrancamos todos en 70%. Como mencionó Jerry, el diafragma lo puedes acoplar y hacer un incremento o reducción del diafragma para fines de la iluminación. Entre menor apertura del diafragma, pues vas a tener una modificación de la estereopsis y vas a tener menos iluminación. Entonces, nosotros, y a título personal, porque es un tema que ha sido de controversia para todo el staff de profesores, es que a mí me gusta trabajar con una magnificación alta, Jime, sobre todo cuando ya estoy en materia de naturaleza intraocular. Cuando estoy trabajando en superficie ocular, me gusta quitar absolutamente toda la magnificación y centrar la imagen
en el punto de interés del cual estamos trabajando. Por ejemplo, si vamos a colocar una válvula, si estamos haciendo una trave, si estamos haciendo una extracapsular o la manipulación de la conjuntiva, es centrar el sitio de interés quirúrgico para que se reduzca la molestia de esta sensación de una diplopia que pueda generar en los cirujanos. Y otra cosa también importante, Jimé, aprovechando tu pregunta, es que si alejas la pantalla, si la pantalla puede resultar, como dijo Jerry, hay que entender lo que es desde un punto de vista que se vuelva una experiencia inmersiva y no invasiva, pero hay cirujanos que se sienten invadidos y entonces piden que la pantalla se aleje a más de 1.1, 1.2 metros. La situación de alejar la pantalla es que el riesgo de diplopia es mayor. Hay más estereopsis entre más distancia de la pantalla haya con el cirujano, pero hay más diplopia. Entonces, por eso es que la unidad de medición es establecida por lo que mencionó también Jerry en su conferencia, que debe de ser entre 1.1 y 1.2 y ubicarla encima del campo quirúrgico. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, querida Jimé. Jerry, Oscar, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Sé que Oscar va para cirugía, no le vamos a quitar más tiempo. Jerry, de nuevo, excelentes presentaciones ambos y al auditorio que nos acompañó, pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con el doctor Pellegrino de Argentina hablando de infecciones corneales en los tamiles. Muchachos, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Bye. Estén muy bien. Abrazo a todos. Querido Oscar, nos vemos. Querido Jerry.